Bueno, como decíamos, un marco hermoso para lo que fue la salida de San Jorge a la cancha, Pablo. Bueno, y con Emi Jovanovic, Toledo, Ibáñez, Ferreira del Rivo, que volvía, gran capitán de San Jorge, que bueno, esa capitanía la dejó Josbiak como heredada para Nacho del Rivo. Querini, que era uno de los refuerzos que llegaba a cancha, su base, Peralta, Volkin, que era ahora otro de los refuerzos, Quirós, era otro de los refuerzos, y Estrumia a cancha los 11. Rivadero, Martini, Gutiérrez, Barrios, Rafael Jovanovic, también estaba Pizarro y Rivadero, los de Lucena. Ahora vamos a ver la salida del centro también con muchos chicos. Sí, sí, con las mascotitas, como se dice, con Perusia, Gaido, Varela, Quinteros, Salvay, esto es de memoria prácticamente, sí, Gramaglia, Sacco, Bricio, Gaviglio, Utrera y Godoy, Sandoval, Escota, Gudiño, Giordano, Tevez, Argüello y Lucas Peralta, que también ya debutaba en la primera de centro. Se notaba. Arrancaba en el banco, sí, e ingresó también sus minutos de clásico, ¿no? Bueno, como árbitro Emilio Fernández, asistentes Marcelo Rodríguez, Corti y Joana Martínez. La femenina, Joana Martínez, sí señor. Bueno, Emilio Fernández, Pablo, que reemplaza a quien tenía que venir. A Cornaglia. Ángelo Cornaglia, sí. Tenía que, por cuestiones de enfermedad, hubo que cambiar, ¿no? Sí, allí cambiaron. Bueno, va a arrancar el partido y tendrá esta primera que, a ver, una presentación de Quirós, que no le entró bien a la pelota, sí, pero que, a ver, se hizo cargo de todas las pelotas paradas. Sí, pidió la pelota rápido siempre. Hay una necesidad, creo que no pasa solo en Quirós, sino en todos los refuerzos que llegan a cualquier club. Es querés demostrar rápido que querés hacer. Bueno, algunas le salieron bien, otras le salieron mal, pero interesante el 10 que llegó allí y con Quirós. Adentro, esta pelota es muy buena, ¿sí? de Gaviglio, que vete el taco hacia atrás. En la anterior había sido buena también porque la pelota está bien, le queda para la pierna izquierda a Bricio, que remata ancho. Y después vendrá esta serie de apariciones por derecha de Estrumia. Aquí es una especie de centro al arco, resuelve correcto el arquero Perusia. Y es un resumen, ¿sí? Porque el partido después tuvo muchos baches, se trabó mucho la pelota, no se jugó en líneas generales bien el clásico, ¿sí? Ni uno ni otros. Sí aparecieron las llegadas, como decimos, o las aproximaciones que tiene todo clásico. Pero en la mitad de la cancha tuvieron momentos, la pelota unos y otros. Creo yo que tuvo alguna chance más San Jorge en el primer tiempo que Centro, sobre todo con Estrumia, ¿no? Con una que exige allí con Varela, que exige a Perusia. Varela cada vez que llega es muy criterioso, cada vez que va bien. En esta yo creo que no se animó, a dar el pase o tirar al arco. Dudó, creo yo que cuando le empiece a pegar al arco va a tener mejor resolución, pero el pibe siempre quiere. Esta la frenamos porque le pedí al camarógrafo, editora, al gigante, después, parámela porque quiero ver, porque para mí no estaba en posición adelantada, ¿sí? Y no estaba en posición adelantada, ¿sí? Por eso también se frena el jugador del centro. No estaba en posición adelantada allí, que pudo haber tenido otra resolución. Estrumia, que tuvo quizás un socio con Volkin que le sacó más peso del que solía tener, ¿sí? Al llevarse Volkin un hombre hacia adentro con él, Estrumia tuvo más libertad más, ¿sí? Volkin, creo yo, lo va a contar un poquito también en la nota, yo en el relato, en la transmisión ya lo iba como notando, ¿no? Dice que está falto de fútbol, está falto de ritmo, le rebotó a veces la pelota lejos, quiso hacer alguna pensante y no le salió. ¿Ves? Otra de Quirós. Quirós, la pelota hacia adentro. Aquí, muy clarita la jugada. Pedían posición adelantada de Estrumia. No la vemos bien. Y voy a marcar un detalle que no es menor para centro, porque San Jorge le cabeceó 3 veces muy claro en el área. La anterior de Del Rivo, esta que se anticipa, y va a venir otra más después, ¿no? Bueno, Quirós, que va a meter la rosca. Allí se pedía posición adelantada. Yo no veo, es más, veo más blanco en el fondo allá. Pero bueno, ¿ves? Gana Querini de arriba y Estrumia que no le logra darle bien. De todas maneras estaba anulada la posición allí. Se anticipa, presiona alto San Jorge allí, Estrumia, en esta lo exige, excelente el arquero Perusia, ¿sí? Que lo exigían y viene el 1.
una mala salida de centro allí. Porque, a ver, Gramaglia no ve, porque está tapado, no ve que estaba Peralta bien. Peralta ayer jugó un buen partido, le tocó quizás recuperar mucho más que crear, pero bueno, es una función doble que tuvo y que lo hizo bien. Quizás le faltaba siempre terminar la jugada, que cuando lo hizo, San Jorge sacó las diferencias. ¿Ves? Tercera pelota que va al área y que gana un jugador de San Jorge. Como contrapartida, yo decía, el detalle de centro que pierde marcas en este partido puntualmente, y el de San Jorge no aprovechar las situaciones. ¿Sí? Porque en partidos de detalles, 3 jugadas de pelota parada, en un torneo tan difícil, tenés que sacar la ventaja. Y no lo pudo hacer. El complemento. Va a arrancar, quizás con la misma tesitura, porque nosotros tenemos una edición, pero el partido en líneas generales no fue bueno. Aquí Quinteros, que tiene que cerrar la jugada porque había quedado por allí para alguna contra de San Jorge, y Utrera, que tuvo poquitas, las que pudo quizás acomodar mejor el cuerpo para atacar, es cuando mejor claramente resuelve. Ves allí, pelota profunda, se pidió penal. A ver, yo en el relato digo penal y después empiezo a retrotraerme con la imagen que a uno le queda y se anticipa bien el defensor. Después el jugador de centro pega en el pie del defensor y lo trastabilla, lo que por allí la posición del pedido de penal, ¿no? Creo que Emilio Fernández en un momento dejó pegar, liberó un poco la zona y que después iba a ser indefectible, que cuando amonestó a Quinteros iba a ser de un amarilla para el otro lado. Va a Salvay, amarilla para Salvay. Y después amonestó 8 jugadores de San Jorge seguidos. ¿Sí? A ver, un par eran como para conversar, como se dice, otras estaban bien amonestados, ¿no? Pero al punto de que Strumia se va a ir expulsado después, pero por estar bien amonestado y por la segunda también estar bien amonestado. Allí hubo Utrera, que intentaba, ve lo que le digo, unas poquitas que pudo Utrera girar, que lo marcaron bien, ¿ves? Allí. Va a buscar y en 2 tiempos obliga al arquero Jovanovic a quedarse con el balón. Pero, y fíjese que Erini, como un sostén del arquero, constantemente cerquita del arquero, porque lo vamos a ver en la última, ¿sí? A lo que hizo Querini. Amarilla. Que era un momento de zozobra para el jugador de San Jorge, que quería, que intentaba y no le salían, y cortaba con falta por impotencia. Amonestado, en esta, no le da bien Godoy, pero zafa. Allí el Caño y la de Strumia. No sé si estaba en posición adelantada aquí tampoco Strumia. A ver, Caño, sí, correcto. Estaba en posición adelantada. Que yo en el relato digo que si no tira el Caño y la tira antes, no estaba en posición adelantada. Pero cuando tira el Caño, después sí, queda inhabilitado. Y en un momento del partido nos empezamos a preguntar allí, en la sensación del juego, decir, a ver, ¿quién arriesga ahora? Porque rápidamente va Giordano a cancha, entiende que estaba perdiendo el medio, Gaido al centro, y ahí está, es muy finita. Vamos a darle la derecha al asistente, pero es muy finita si estaba en posición adelantada o no. Strumia. Y ahí está, Giordano, que ya tiene la pelota, ¿sí? A cancha por Saco, para acomodar el medio, para ordenarlo. Y San Jorge hace lo propio también. Nadie arriesgaba mucho más, porque San Jorge puso a Ramallo, ¿sí? Por su base, un hombre fresco en el medio, por otro que ya había cumplido. Y pasaban los minutos y decía yo, a ver, ¿quién arriesga un poquito más? ¿Quién busca un poquito más el partido? ¿O se conforman con lo que tienen, el 0-0, y con lo que tienen en cancha para ir a buscar algo más? Bien, esta de Varela había sido buenísima. Varela cada vez que va, lo hace bien. En este rebote del hombre de San Jorge pedían una mano que no fue. Y a jugar esta pelota. Varela en esta discute con el técnico Gaido, que algo le dijo. Pelotazo para Peralta. Peralta que logra enganchar. Fíjese, de memoria la pelota. De memoria el corazón del área. Y Strumia, en la única que no se le escapó del pie, la pudo acomodar y definir. Fíjese, acá, porque había ido Varela, no habían cerrado bien la jugada. Brian, Peralta, en un centro correcto, y allí Strumia la mata ahí abajo queda, porque las otras se le rebotaron todas.
esta que pudo matarla cerquita, se pasa de largo, de hecho, el defensor, y allí define el delantero de San Jorge. Creo que el hecho de que en un momento determinado del primer tiempo el jugador Quirós las pidiera todas, que Volken guapeara constantemente con Gramaglia, lo han liberado un poco de la presión de que tener todas Strumi, de todas tener que arrancar el jugador de San Jorge, y quizás tenga algún espacio más ahora como para jugar. Estaba muy claro que San Jorge necesitaba reforzar su plantel. ¿Sí? Y no es que ganó el clásico porque se reforzó, pero sí ayudó mucho. Jugadores con referencias, jugadores con otros tiempos, indicaron la necesidad de San Jorge de... Bueno, ahí ves, estaba amonestado Strumia en una falta de amarilla. Era una falta claramente de amarilla. Después yo veía debajo el técnico de San Jorge con las manos los dedos en las sienes. Pensemos, muchachos, la típica, pensemos. ¿Sí? Se quedaba con 10. El gol lo hizo a los 38, a los 40 se va expulsado Strumia, 40, 41, no recuerdo bien allí, y le quedaba un poco más de tiempo, más los 5 que adicionan, unos 10 minutos al centro para ir a buscar algo más, un posible empate con un hombre de más. Y bueno, iba a ir un poco a la carga, sí, con pelotas al área, pero que encontró en San Jorge, a ver, más ordenado, más defensivo. Si bien tuvo algunas fallas que lo pudieron complicar, ¿sí? Producto por allí del nerviosismo, de la ansiedad. Bueno, y se va a ir Strumia, que había convertido el gol, y después se ha expulsado, se va y queda un San Jorge con 10. Pelotas que van a ir al área, allí van, fíjate, en esta, correcto, perfecto, el arquero yendo arriba, otra vez, pelota que va a llover en el área, esta le queda al chico Peralta. A Peraltita, que había ingresado también. Sí, es lo que hablábamos, ¿no? La ansiedad le jugó una mala pasada, porque había ido a buscar bien Gramaglia. El rebote corto, sí, está bien, a veces vos decís, la ponés donde querés, es un golazo, el golazo de tu vida, o a veces sale así, entró muy abajo, pero que es un pibe que hay que darle minutos, hay que darle minutos, porque viene haciendo goles todos los años en su categoría, ¿no? Esta, sale mal el arquero, ¿dónde fue? ¿Dónde había ido Jovanovic? ¿Sí? Era gol de centro, porque desde la tribuna, desde la cabina, se nos paró toda la hinchada que gritaba el gol. ¿Y quién estaba atrás? El que le había mencionado antes, ¿sí? Querini como salvando otra vez aquí al arquero Jovanovic. ¿Dónde fue Jovanovic? Fíjese. Es gol, es gol, es gol. Allí en la línea Querini. Y no lo metió adentro él porque... ¿Sí? Por favor, me salvaste la vida, le dijo. ¿Sí? Quedaban esas después del córner. Jovanovic y los puños. Irá otra vez con Otrera, enganchando. Era antes para mí, era el centro como venía la carrera, y el córner ya, el árbitro va a decir, no va más, por eso digo yo, era el córner a la carrera, y San Jorge se va a quedar con el clásico, creo que muy trabajado, muy peleado, muy guapeado, ante un rival que venía de ser campeón, ¿sí? de venir con una vara muy alta. Creo que San Jorge, con esto, a ver, es un alivión muy grande para San Jorge, que no venía bien, que venía de perder 3 clásicos seguidos, que venía de quedar fuera de una semifinal, de no haber podido llegar un poco más, de pasarla mal en el primer semestre. Bueno, el clásico es un aliciente importante, siempre ganarlo, visitante, en una cancha dura, difícil, repito, de un equipo que venía de un julio extraordinario, ganando todo. Bueno, veremos ahora cómo resuelve estos 3 puntos ganados en su cancha, que le ha costado mucho a San Jorge ganar en su cancha. Bueno, y Centro claramente que todavía con los alardes del título, rápidamente irá a buscar a la ruta ahora los puntos que lo sigan acompañando en el caminito de la clasificación, ¿no? Exactamente. Bien, cierre entonces del clásico con la victoria de San Jorge, un tanto